Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos estar otra vez reunidos. Gracias a Dios por ello. Sean bienvenidos a esta actividad. Quiero invitarles a que inclinen su rostro y cierren sus ojos para orar a nuestro Dios. Lo hacemos así, y como la mayoría de ustedes saben, para no distraernos con nada que esté a nuestro alrededor, para orar a nuestro Dios. Así que les invito a que lo hagamos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque nos da la oportunidad de estar reunidos, nos da la oportunidad de acercarnos hasta ti en oración y también de estudiar tu palabra. Así que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para hacerlo, que podamos entender esa verdad que tú quieres, Señor, que aprendamos. Dirígenos en este tiempo, haznos sentir tu presencia, Señor. Y estamos orando, como cada vez que nos reunimos lo hacemos. Estamos orando juntos por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros conocidos y por aquellos que no conocemos, pero que nos han pedido que oremos por ellos. Te estamos pidiendo que tú les ayudes a los que están enfermos, que tú muestres tu poder, muestres tu presencia con ellos y con su familia, y que ellos experimenten, Señor, esa ayuda tuya, dándoles la salud. Están en tus manos. Ayuda a sus familiares que los están cuidando también, Señor. Oramos que les des fuerzas, que les hagas entendidos de cómo hacer su trabajo. También oramos, Señor, por los que trabajan en las instituciones de salud. Cuídalos, Dios. Ayúdalos, dales fuerzas y dales el entendimiento necesario, Señor, para cuidarse y cuidar a los suyos, Señor. Bendice sus familias, ayúdales en esa tensión, en esa preocupación que pueden estar viviendo. Señor, están en tus manos. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. En esta ocasión quiero que pensemos en la enseñanza del Señor Jesucristo sobre la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es aquella fe que se expresa por medio de prácticas. La piedad es la devoción que tenemos y que la mostramos en nuestro diario vivir. Eso es la piedad. Los principios sobre las enseñanzas de Jesús acerca de la vida piadosa lo encontramos en Mateo, el capítulo 6, cuando Jesús nos habla de la limosna, de la oración, del ayuno. Nos dice cómo debe de ser esa expresión nuestra de la fe que profesamos, de la devoción que nosotros manifestamos. ¿Cómo debe de ser esa expresión? Jesús hablaba de la limosna, hablaba de la oración y hablaba del ayuno como una manera de expresar la fe que se tiene o la devoción que se tiene. Pero Jesús enseñó que había maneras de expresar esa fe. Había maneras, y en Mateo, el capítulo 6, solo voy a leer los versos 1 al 3, tienen relación con los otros versos hasta el 18, sobre cómo debe de ser la piedad, la manera que mostremos nuestra fe. Mateo 6, versos 1 al 3, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y dice el verso 4, para que sea tu limosna en secreto,
Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí Jesús está hablando de la limosna, es cierto. Y más adelante de la oración y luego del ayuno. Cuando se refiere a cada uno de esas tres expresiones de la fe, Jesús dice cómo debe de hacerse eso. ¿Cómo debe de hacerse eso? De igual manera, cualquier otra cosa que hagamos, que exprese nuestra fe, también tiene principios de cómo deben de ser expresadas esas cosas. Por ejemplo, nosotros podemos leer la Biblia. De hecho, debemos leer la Biblia, debemos hacerlo. Es el alimento espiritual para nuestra alma. Nosotros debemos de estudiar la Biblia, meditar en la Biblia, en la palabra de Dios. Eso es algo que es una necesidad para nuestra vida cristiana. Es algo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo hemos de hacerla? ¿Cómo hemos de leer la Biblia, de estudiarla, de meditar en ella? ¿Cómo hemos de hacerlo? No es nomás leer, estudiarla o meditar en la Biblia, es cómo lo hacemos. Es cómo lo hacemos y con qué propósito lo hacemos. Por ejemplo, yo puedo leer la Biblia para aprenderla. Y es algo que yo debo de hacer. Debo de guardar la escritura en mi corazón. Pero el salmista decía que en mi corazón he guardado tus dichos. Y dice, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Pero yo puedo guardar la Biblia buscando aprendérmela para cuando haya la oportunidad contender con alguna persona. Es cierto que debo defender la fe, pero la intención al guardar la escritura, al aprendérmela, no debe de ser para contender, no debe ser para contender. Una cosa es defender la fe y otra cosa es, me voy a aprender estas partes para pelear contra alguien que no profesa lo mismo que yo, que no cree lo mismo. ¿Por qué aprendo? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué medito en ella? Las intenciones son importantes, muy importantes. Lo mismo, por ejemplo, la asistencia a los cultos. Es algo que debemos de hacer. Es una manera de expresar nuestra fe también, el congregarnos. La Biblia nos enseña que hemos de reunirnos para alabar a nuestro Dios, para adorar a nuestro Dios. La Biblia nos enseña que debemos de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice la Escritura, los unos a los otros. Hemos de hacer eso. Pero puede haber otras intenciones también cuando asistimos a los cultos. Alguien en alguna ocasión comentaba, mi fe fue dañada cuando yo era un jovencito, porque asistíamos a una iglesia, dice, y por algún tiempo llegó un momento en que mi padre nos dijo, nos vamos a ir a otra iglesia, vamos a empezar a asistir a otra iglesia. Y cuando se le preguntó a mi papá, dice, la razón para irnos a otra iglesia es que yo tengo que hacer negocios. Y aquí en esta iglesia yo ya no tengo con quién hacer negocios. Entonces, vamos a irnos a otra iglesia para buscar a personas con quienes hacer negocio. Dice esta persona, a mí me dolió mucho
¿Cuál era la razón entonces de mi padre para estar en esa iglesia? ¿Cuál era la razón? Hermanos, cuando nosotros asistimos a los cultos, deben de haber motivos dignos, motivos que agraden a Dios. Que no sean motivos mezquinos, que no sean motivos que tienen que ver con mi yo. Que debe de ser la asistencia a los cultos porque quiero agradar a Dios. Vaya, ni siquiera debería de ser porque tengo que hacerlo. No debe ser así. Los motivos, las razones para hacerlo deben de ser razones dignas, deben de ser razones o motivos dignos y que sean dignos del Señor. La asistencia a los cultos es algo que debe de ser. O, por ejemplo, las ofrendas, los diezmos. ¿Por qué diezmo? ¿Por qué ofrendo? ¿Cómo lo hago? Eso es muy importante. Hemos de entender cuál es el motivo para que yo ofrende, cuál es el motivo para que yo diezme, cuál es el motivo. Debo de hacerlo. La Biblia me lo enseña. Debo de hacerlo porque el diezmo no es mío, el diezmo es de Dios. Debo de ofrendar porque es la ofrenda, la parte que se me queda a mí y que yo le ofrezco a Dios. Debo de hacerlo, la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en el libro de Malaquías leemos: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La Biblia nos enseña que hemos de hacer eso, pero la pregunta otra vez es: ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las intenciones de hacerlo? Esas son expresiones de mi fe, de mi devoción. Pero esas expresiones deben de tener motivos dignos. Y hay otras cosas como ser maestro de escuela dominical, como predicar la palabra, como enseñarla, como ir a las misiones. Son otras maneras de expresar nuestra fe, otras maneras de expresar nuestra piedad cristiana. Pero son importantes esas cosas, pero son más importantes, me atrevo a decirlo, los motivos por los que hago esas cosas. Jesús habló de la limosna, pero dice Jesús: cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de los hombres. Dice la manera de hacerlo, y dice que debe de ser en secreto, sin anunciarlo. Y Dios, que ve en lo secreto, dice, te va a recompensar en público. Dios sabe cuál es la razón, cuáles son las intenciones que yo tengo cuando hago algunas de las cosas que he mencionado en un momento. El ayuno, la oración, la limosna, la asistencia al culto, los diezmos y ofrendas, la lectura y estudio de la Biblia, tantas cosas de las que nosotros podemos hacer. ¿Por qué lo hacemos? Hermanos, tenemos que entender esto y la Biblia nos lo enseña. La piedad cristiana o la expresión de mi fe no es un legalismo impuesto. La expresión de mi fe o la piedad con que yo expreso lo que creo no es un legalismo, dije, impuesto. Esto es, no es algo que se me ha impuesto.
es algo que yo quiero hacer. Y quiero que entendamos esto, hermanos. Estoy hablando de un legalismo impuesto. Hay cosas que son legales. Esto es, hay cosas que la Biblia directamente me dice que haga o que no haga. Esas cosas son legales. La Biblia lo enseña. Eso que enseña la Biblia es algo legal. Hay cosas que son ilegales. O sea, la Biblia me dice, no hagas esto, no hagas esto otro. Eso, lo que la Biblia me dice que no debo de hacer, eso es ilegal. O sea, va contra la ley de Dios. Es ilegal. Y pensando un poco sobre esto, de repente nosotros miramos a nuestro alrededor personas que quieren legalizar lo que es ilegal. Esto es lo que Dios prohíbe, lo quieren legalizar. Justifican las cosas que hacen, pero la Biblia no lo justifica. Así que lo ilegal es aquello que la Biblia prohíbe. Hay cosas legales, hay cosas ilegales, pero hay cosas también que son legalistas. ¿Qué es esto? Lo legalista, hermanos, lo legalista son prácticas que la Biblia no enseña, pero que de repente el hombre dice, es que se debe de hacer esto, es que se debe de hacer de esta manera o de esta otra, y si no lo haces así estás mal. La Biblia no lo enseña, ni dice si sí se debe de hacer o no se debe de hacer. Pero a veces los hombres enseñan cosas como si fueran palabras de Dios. Y la práctica cristiana, la expresión de la fe, no es un legalismo impuesto. No es lo que el hombre me dice que haga. Es lo que la Biblia dice que haga. Legalismo. Jesús acusó a los de su tiempo que enseñaban tradiciones de los hombres como mandamientos de Dios. Y tenemos que entender, tenemos que ver qué es mandamiento de Dios y qué es enseñanza de los hombres. Así que la piedad no es un legalismo impuesto. Tenemos que aprender también esto, hermanos. Hay cosas que son morales, o sea, correctas. Hay cosas que son inmorales, que son incorrectas, según nuestra sociedad. Pero también hay cosas que son amorales. Esto es, son cosas que no tienen moral, pero que pueden venir a convertirse en morales o inmorales. Como por ejemplo, la ropa. La ropa no tiene moral, pero hay ropa que es inmoral, que la sociedad o la buena costumbre de las personas no ven con buenos ojos. Esa manera de vestir no es correcta. La ropa la volvemos inmoral, pero también la ropa puede ser moral. Esto es bien vestido, bien vestido. Hermanos, hay cosas que los hombres enseñan, pero hay cosas que la Biblia enseña. Los rabinos o los maestros judíos se dieron a hacer largas listas de cosas que querían que sus discípulos practicaran. No porque la Biblia o no porque la ley lo
lo dijera, sino porque ellos esperaban de los suyos que practicaran ciertas cosas. Por ejemplo, en relación a la oración, cuando Jesús habla de la oración, no dice cuántas veces debemos de orar durante el día, ni durante la semana. No dice eso. Igual, cuando habla sobre el ayuno, no dice cuántas veces debemos de ayunar en la semana, ni en el mes, ni durante el año. No dice. O sea, son solo que es algo que se debe de hacer. ¿Cuándo? No, Jesús no dice eso. La cosa es que los rabinos decían, o los maestros de la ley decían, es que se debe de orar tantas veces al día, es que se debe de ayunar tantas veces a la semana. Eso es algo que los rabinos hacían. Los discípulos, los apóstoles y el mismo Jesús enseñaban los grandes principios de la vida cristiana. Los apóstoles, enseñaban principios sobre la vida cristiana, pero siempre esos principios eran basados en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo acusaba a algunos judaizantes, acusaba a algunos de ser legalistas. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 1, el apóstol Pablo decía estas palabras: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo, se entiende, hermanos, era algo que se usaba para controlar a los bueyes. Y cuando se hablaba del yugo del cual hablaba Pablo, era precisamente eso que enseñaban los maestros, los judaizantes, para controlar a las personas. Legalistas. Hermanos, cuando se nos trata de enseñar cosas o imponer cosas que la Biblia no enseña, nosotros deberíamos de defendernos. La Biblia no lo enseña. Ante los que quieren someternos a reglas infantiles, a reglas de hombres, nosotros debemos de poner primero pues la madurez o la responsabilidad que nos lleva a compromisos altos. Miren lo que dice Romanos, el capítulo 8, verso 14 y 15. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. La piedad, hermanos, no es un legalismo impuesto. La piedad es una expresión voluntaria y bien fundamentada en la palabra de Dios. La piedad es esa expresión de nuestra fe, pero que es algo voluntario, no impuesto, y que es algo que tiene su base en la Escritura. Eso es la piedad cristiana. La otra cosa, hermanos, la piedad no consiste en una rutina. O sea, nosotros, hermanos, cuando nos reunimos, por ejemplo, en el templo, no debería de ser por rutina. No debería ser porque es que ahora es miércoles, es que ahora es viernes, es que ahora es domingo. No debe de ser una rutina. La piedad, hermanos, es una práctica
auténtica. O sea, no es porque ya me toca, es porque es algo que yo quiero hacer, es algo que está basado en la Escritura y que me nace hacerlo. No se trata de cumplir. Y si bien es cierto, alguien puede decir, pues entonces no voy al templo porque no me nace. ¿Podrá un cristiano verdadero pensar de esa manera? Cuando nosotros venimos al templo, hermanos, o cuando damos ofrenda, cuando diezmamos, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, no debe de ser por rutina. Debe de ser una expresión auténtica de nuestra fe, una expresión auténtica. Oramos no por cumplir un deber, oramos porque yo quiero orar y porque es algo que la Escritura me enseña, pero lo hago porque quiero hacerlo. Leo la Biblia no porque es mi deber leerla. Leo la Biblia porque es la palabra de Dios y me llena, me satisface, me agrada, me gusta la palabra. Hermanos, alguien ponía un ejemplo. Cuando se anda de novio, en los tiempos pasados se mandaban cartas y podía leerla y volverla a leer y volverla a leer y volverla a leer, y pudiera ser que alguien preguntara, si ya la leíste, ¿por qué la lees tantas veces? Es la carta del amado. Y en relación a Dios, hermanos, el cristiano ama a Dios y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces el cristiano lee la Biblia porque es la palabra de su amado y no se cansa de leerla, le agrada leerla, quiere leerla, porque es la carta de su amado, es lo que su amado le dice. Hermanos, el orar, el leer la Biblia, el asistir a los cultos, el diezmar, el ayunar, no debe ser porque me voy a ganar puntos. Es algo que debe de nacer del corazón, es algo que debe de ser voluntario. Dije, no debe ser una rutina. En los tiempos de Malaquías hay una expresión que el pueblo usaba, y en los tiempos de Malaquías, cuando se hablaba de la adoración a Dios, llegó un momento en que el pueblo decía que qué fastidio es este. Miren lo que dice Malaquías, el capítulo 1, desde el verso 6, dice: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Y dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y luego dice, habéis además dicho, verso 13, oh, qué fastidio es este, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, qué fastidio es este. Hermanos, nunca lo que hagamos como muestra de nuestra fe debería de ser por rutina. Se habían acostumbrado los hombres del tiempo de Malaquías a hacer las cosas de tal manera que le ofrecían a Dios
no cosas buenas. Y Dios les tiene que reclamar y decirles, a ver, ofrézcanselo a su príncipe. Ya hacían las cosas por rutina. Y llegó un momento en que algunos dijeron, qué fastidio, otra vez, qué fastidio. Hermano, la vida cristiana, la piedad, es la manera de expresar nuestra fe. Y debe de ser, dije, una muestra no rutinaria. La piedad debe ser así, no rutinaria. El hermano McGee, el doctor McGee, fue pastor en una iglesia por 21 años. Y la asistencia promedio, los días jueves, días de oración, la asistencia promedio los días jueves era de 1,500 personas. Y cuando alguien llegaba a esa iglesia el día jueves y miraba tanta gente, 1,500, esa era la asistencia promedio. Cuando llegaba alguien a esa iglesia y veía 1,500 personas, alrededor de 1,500 personas, al hermano McGee le decía, hermano, usted debe estar muy feliz con esta iglesia, tanta gente que tiene, tanta gente que asiste. Y dicen que el hermano McGee tomaba a la persona que le decía eso, la llevaba hasta afuera del templo y le enseñaba la ciudad. En esta ciudad, decía el hermano, vive mucha gente que dice que es cristiana. Y muchos de ellos en la semana, o más bien en el mes, asisten una vez a la iglesia. Pero a los juegos de béisbol, a los juegos de básquetbol, hacen filas para entrar más de una vez a la semana. Y se llaman cristianos. Así que no estoy feliz, porque hay muchos que profesan ser cristianos y para ellos les es fastidio estar en la iglesia, estar en el templo. Hermanos, la piedad es una expresión de nuestra fe que no debe de ser una expresión por rutina. Debe ser algo que nace del corazón, debe de ser algo que en verdad se siente. Y la otra cosa, la piedad debe ser una expresión, no una ostentación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo leo la Biblia, no ha de ser para que me vean leyéndola. Cuando yo me aprendo versículos de la Biblia, no ha de ser para que me admiren porque me sé muchos versos de la Biblia. No debe ser eso. De repente, en algunas iglesias se dice, para la próxima semana vamos a leer la Biblia y el domingo vamos a preguntar cuántos capítulos se leyeron. Y el domingo se llega y luego dicen, hermano, ¿cuántos capítulos leyó ahora en la Biblia? Ahora en esta semana. Tantos. Hermano, ¿cuántos leyó? Y se puede caer en la tentación de decir algo que no es cierto, para que vean que sí leí. Leer la Biblia, asistir al templo, diezmar, ayunar, orar, no debe de ser una ostentación, no debe de ser para que me vean. Jesús dijo que cuando diéramos limosna, que cuando oráramos, que cuando ayunáramos, lo hiciéramos en secreto. Que no busquemos la recompensa del público, que no busquemos la alabanza de los hombres, que no busquemos el aplauso de los hombres. No debe de ser una
ostentación, debe de ser más bien una expresión de nuestra verdadera fe. Oramos en público, pero no debemos de estar pendientes de lo que piensa la iglesia de mi oración. Más bien debería estar pendiente yo de lo que piensa Dios acerca de mi oración. Cuando yo oro, debo de hablar de una manera normal, sin buscar que la gente me escuche y que escuche qué bien oro. No. Debe ser una expresión de mi fe, no una ostentación. Cuando alguien toca un instrumento, pasa al frente, canta. No debe de ser una ostentación, no debe ser para el aplauso de la gente. Debe ser para la gloria de Dios. Y Dios sabe cuando lo hacemos para Él, cuando en verdad es para Él. Hermanos, alguien contaba que muchas veces cuando él iba a dar una conferencia y trataba el tema del orgullo, dice que él escribía la palabra orgullo en vez de con doble L, lo ponía con Y, orgullo. Y siempre había alguien en el grupo que me decía, hermano, se equivocó. La palabra no se escribe así. Y dice, y yo siempre me sonrío y le digo, sí, yo sé que no se escribe así, pero debería de escribirse así, orgullo, porque el orgullo tiene que ver con el yo. Y hermano, la expresión de nuestra fe no debería de tener nada que ver con el yo. No debe ser, la expresión de mi fe no debe de ser una ostentación. Si nuestra motivación es el aplauso de los hombres, pues eso será solo nuestra recompensa, el aplauso de los hombres. Decía el apóstol San Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada debemos de hacer por contienda o por vanagloria. Nada, hermanos. Cuentan de un seminarista que se le pidió que predicara en cierto lugar. Lleva varias hojas con su sermón y sube muy orgulloso. Pero cuando está en el púlpito entra un aire y las hojas volaron. Y él no pudo terminar su sermón de una manera correcta. Y bajó humillado. Uno de sus maestros le dijo, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Hermanos, nuestra expresión de la fe que tenemos no debe de ser una ostentación. Una marca distintiva del verdadero cristiano, hermanos, es la humildad. Y es algo que no siempre buscamos. Es algo que pasamos desapercibido, pero es algo muy importante para expresar lo que es nuestra fe. Puedes predicar la palabra de Dios y hacerlo por vanagloria. Puedes enseñar la palabra de Dios y hacerlo por vanagloria, no para la gloria de Dios. Por tanto, para terminar esto, el motivo, el por qué hago las cosas es lo que determina la calidad de ellas. Si yo quiero recibir recompensa de parte de Dios, yo debo de hacerlo para la gloria de Dios. Hermanos, con esto tiene que ver la piedad. Busquemos hacer las cosas según enseña el Señor Jesucristo. Que lo que hagamos y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Padre nuestro, gracias porque podemos entender
de qué manera expresar nuestra fe. Ayúdanos para que lo que corresponde a la piedad, lo que corresponde a la vida cristiana, pueda ser hecho por nosotros de acuerdo a como tú quieres. Nos ponemos en tus manos para ello. Trabaja en nuestras vidas para que seamos esas personas que Señor, tienen motivos o motivaciones correctas de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.